A veces, lo que más tememos no viene a destruirnos, sino a mostrarnos quiénes somos. La tristeza, esa vieja visitante del alma, no llega por error, llega con un propósito. Y aunque muchos la rehuyen, los sabios de antaño aprendieron a mirarla de frente y a descubrir en ella una maestra silenciosa. Este no es un mensaje sobre cómo eliminar el dolor, sino sobre cómo transformarlo. Porque la verdadera libertad no consiste en vivir sin emociones difíciles, sino en aprender a caminar junto a ellas sin perder el rumbo. Los estoicos lo sabían bien. No puedes controlar lo que ocurre afuera, pero sí puedes decidir qué haces con lo que ocurre dentro. Y en esa decisión entre resistir o comprender, entre huir o escuchar, se juega toda tu paz interior. A lo largo de este viaje, exploraremos cómo la tristeza, lejos de ser un enemigo, puede convertirse en el punto de partida hacia tu serenidad más profunda. Aprenderás a observar tu mente, a reconocer tus apegos, a fortalecer tu espíritu y a reencontrar la claridad que quizás habías olvidado. Porque cuando comprendes el lenguaje del dolor, ya no te encadena, te libera. Bienvenido a El Camino Estoico, donde el silencio del alma se convierte en sabiduría y la tristeza deja de ser oscuridad para volverse luz. El mensaje oculto de la tristeza: hay silencios que pesan más que 1000 palabras. Son esos instantes en que el alma se detiene, cuando la tristeza llega sin previo aviso, se sienta a tu lado y te obliga, con una calma inquietante, a mirarte por dentro. No viene a destruirte, no grita, no exige, simplemente te acompaña, como si su presencia silenciosa quisiera recordarte algo que habías olvidado hace tiempo. En una sociedad que huye de todo lo que incomoda, la tristeza parece una intrusa, una emoción que nadie quiere admitir. La cubrimos con trabajo, la disimulamos con sonrisas forzadas o la intentamos ahogar con distracciones. Pero la tristeza es paciente, no se deja engañar, espera el momento en que dejas de correr, el instante en que el ruido exterior se apaga y por fin puedes escuchar su mensaje. Porque detrás de toda emoción dolorosa hay una enseñanza. Cada lágrima, cada suspiro, cada vacío trae consigo una lección oculta, una puerta que conduce a un nivel más profundo de comprensión. Marco Aurelio lo comprendió en carne propia cuando escribió: si algo externo te causa sufrimiento, no es la cosa en sí, sino tu juicio sobre ella. No hablaba desde la teoría, sino desde la experiencia de un hombre que había perdido hijos, amigos y batallas. Su sabiduría nacía de la herida, no del privilegio. Él entendió que el dolor no proviene de los hechos, sino de cómo los interpretamos. La tristeza, por tanto, no es enemiga de la razón, sino su aliada más fiel, porque nos muestra dónde confundimos la realidad con nuestras expectativas. No sufrimos tanto por lo que pasa, sino por lo que deseamos que fuera diferente. Y en ese espacio entre lo que es y lo que quisiéramos que fuera, nace el sufrimiento humano más profundo. Imagina por un momento que tu tristeza es una carta escrita por tu propio corazón. No llega por casualidad. Trae un mensaje que no has querido leer. Tal vez te dice: has estado viviendo demasiado deprisa y te has olvidado de ti. O quizás susurra: estás persiguiendo algo que ya no te pertenece. Cada emoción tiene su voz, pero la tristeza es la más honesta. No busca complacerte, busca despertarte. Si te atreves a escucharla, puede revelarte verdades que habías enterrado, relaciones que ya no te nutren, hábitos que te desgastan, metas que en realidad no son tuyas. En su crudeza, la tristeza te devuelve a la autenticidad. Vivimos en un mundo que glorifica la felicidad inmediata, como si todo lo que no produce placer fuera una falla. Nos enseñan a esconder el llanto, a fingir fortaleza, a mostrar solo el lado luminoso. Pero el alma necesita oscuridad para comprender su propia luz. La tristeza es una de las emociones más profundas que existen, una prueba de nuestra humanidad. No hay crecimiento sin incomodidad, ni sabiduría sin haber transitado la sombra. La tristeza actúa como un espejo emocional. Refleja lo que más valoras, aquello cuya ausencia te duele. Si no sientes nada, es señal de indiferencia. Si duele, es porque hay amor, apego o sentido. Y ese dolor, si lo comprendes, puede transformarse en guía. Lo más revelador de la tristeza es que, en su aparente oscuridad, ilumina lo esencial. Te despoja de adornos, de máscaras, de las pequeñas mentiras cotidianas con las que intentas protegerte. Cuando estás triste, dejas de fingir. No tienes energía para impresionar ni deseo de aparentar. Te quedas solo con lo real,
con lo que verdaderamente eres. Por eso los estoicos no recomendaban huir del dolor, sino contemplarlo con calma, como un maestro que viene a poner orden. Cada emoción difícil, decían, es una oportunidad para ejercitar una virtud, la paciencia, la fortaleza, la humildad. Si logras ver la tristeza desde esa perspectiva, deja de ser una carga y se convierte en un proceso de purificación. Piensa en las veces que la tristeza te cambió el rumbo. Esa relación que terminó y te obligó a descubrir quién eras sin el otro. Ese trabajo que perdiste y que, aunque dolió, te llevó a caminos más auténticos. Esa enfermedad, ese fracaso, esa pérdida que te hizo comprender lo frágil y valioso que es cada día. La tristeza tiene un extraño poder, el de reordenar tus prioridades. Rompe el ruido de la rutina y te devuelve la perspectiva, pero para escucharla necesitas silencio, paciencia y el coraje de no huir. Muchos dicen que la tristeza es inútil, que solo paraliza, pero cuando la vives con conciencia, se convierte en un laboratorio interior. Es el espacio donde puedes observarte con honestidad, sin máscaras. Allí se revelan tus pensamientos más profundos, tus miedos más antiguos, tus juicios automáticos. Puedes verte con claridad y comprender cómo te hablas, cómo te juzgas, cómo te defines. Y al darte cuenta de que muchas de esas ideas son solo narraciones heredadas o temores aprendidos, algo se libera. Entonces, la tristeza deja de ser un pozo sin fondo y se transforma en un espejo de autoconocimiento. Marco Aurelio también enseñó que lo que obstruye el camino se convierte en el camino. Lo que hoy ves como obstáculo, una pérdida, una ruptura, una soledad inesperada, puede ser el terreno donde florezca tu serenidad. El alma no se fortalece en la comodidad, sino en la adversidad vivida con dignidad. Y la tristeza, si la miras sin miedo, puede ser el inicio de una nueva vida más plena y más sabia. En las noches más oscuras, cuando parece que nada tiene sentido, recuerda esto. Sentir tristeza es señal de que aún estás vivo, de que tu corazón no se ha endurecido. Hay quienes presumen de no sentir nada, creyendo que eso los hace fuertes. Pero esa insensibilidad no es fortaleza, es desconexión. La verdadera fuerza consiste en permitirte sentir sin ser esclavo de lo que sientes. No es debilidad llorar, sino humanidad. El estoicismo enseña que no podemos controlar lo que ocurre, pero sí podemos elegir el significado que le damos. La tristeza no es una caída, sino una oportunidad. Puedes verla como castigo o como maestra, como carga o como guía. Lo que decidas creer determinará tu experiencia. Si piensas, esto no debería estar pasando, caerás en la resistencia. Pero si te preguntas, ¿qué quiere enseñarme esto?, abres la puerta a la comprensión. Cada vez que eliges observar tu tristeza, en lugar de esconderla, das un paso hacia la madurez emocional. Empiezas a reconocer los patrones que te mantienen atado, las historias que repites, las exigencias que te impones, las nostalgias que te impiden avanzar. En ese proceso nace la claridad. Comprendes que la tristeza no viene a destruirte, sino a limpiar lo que ya no sirve. Es un fuego suave que quema lo superfluo, para revelar lo esencial. El camino estoico no pretende eliminar las emociones, sino enseñarte a convivir con ellas sin perderte en su intensidad. La tristeza seguirá visitándote, como la lluvia que de vez en cuando cae sobre la tierra, pero ya no te asustará. Sabrás que su propósito es limpiar, nutrir y dar vida. Cuando pasa, deja tras de sí un suelo más fértil, un espíritu más fuerte. Así ocurre también dentro de ti. Cada vez que atraviesas una tristeza con conciencia, sales más sabio, más sereno, más tú. La mente que amplifica el dolor. Hay momentos en los que el cuerpo ya ha dejado de sufrir, pero la mente insiste en seguir sangrando. No es el hecho lo que nos duele, sino la historia que seguimos contándonos sobre él. Una ofensa, una pérdida, una decepción. Todo puede volverse insoportable cuando la mente se aferra a repetirlo una y otra vez, como una vieja canción rayada que no sabemos detener. El sufrimiento no se prolonga por lo que ocurrió, sino porque nos negamos a soltarlo. Pensamos que revivirlo nos dará respuestas, cuando en realidad solo nos encierra en un ciclo invisible de dolor. La mente humana tiene una tendencia natural a crear narrativas. No soporta el vacío del no sé. Necesita explicar, etiquetar, encontrar culpables, entender por qué algo sucedió. Pero en esa búsqueda desesperada de sentido, muchas veces lo que hace es distorsionar la realidad. Si alguien nos ignora, la mente no se conforma con registrar el hecho.
Inventa un argumento. No me contestó porque no le importo. Me evitó porque hice algo mal. Lo que era simplemente una acción neutral, alguien no respondió, un mensaje se convierte en una herida emocional. La diferencia entre el hecho y la interpretación es abismal, y sin embargo, la mayoría de nosotros vive atrapada en esa confusión. Los estoicos lo sabían bien. Epicteto enseñaba que no son las cosas las que nos perturban, sino las opiniones que tenemos sobre las cosas. Esa frase encierra toda una filosofía de liberación. Cuando crees que tu tristeza proviene de lo que alguien te hizo, pierdes el poder. Cuando entiendes que proviene de la manera en que interpretas lo que ocurrió, recuperas tu libertad interior. Entre el hecho y tu reacción hay un espacio diminuto, pero crucial. Es en ese espacio donde reside tu poder de elegir. Puedes alimentar la herida o puedes dejarla descansar. Puedes seguir repitiendo la historia que te lastima o puedes cambiar el relato. La mente, sin entrenamiento, tiende a exagerar el dolor. Es como una lupa emocional que agranda cada pequeño desencuentro. Si alguien nos mira con indiferencia, interpretamos desprecio. Si un plan no sale como esperábamos, creemos que la vida conspira contra nosotros. Y mientras más pensamos en ello, más real se vuelve la historia. El pensamiento crea emoción y la emoción refuerza el pensamiento. Así se forma el círculo vicioso del sufrimiento. El cuerpo vive en el presente, pero la mente insiste en revivir el pasado o anticipar un futuro sombrío. Imagina a alguien que ha sido rechazado. El hecho puro y objetivo es sencillo. Otra persona dijo no, pero la mente empieza su monólogo. No soy suficiente. Si me rechazaron es porque no valgo. Esto siempre me pasa. En cuestión de minutos, el hecho se convierte en un juicio contra uno mismo. La emoción original, una leve tristeza, se transforma en una tormenta de autocrítica y desvalorización. Sin embargo, si esa misma persona aplicara la mirada estoica, podría detener el ciclo en seco. Podría decirse, me rechazaron, sí, pero eso no define mi valor. Tal vez simplemente no dependía de mí. Al pronunciar esa frase, algo cambia. No porque el hecho desaparezca, sino porque la interpretación pierde su poder destructivo. Esta práctica no es negar la emoción, sino ponerla en perspectiva. La tristeza es natural. El sufrimiento prolongado es opcional. La mente no distingue fácilmente entre pensar algo y vivirlo. Cuando recuerdas una humillación pasada, tu cuerpo reacciona igual que si estuviera ocurriendo de nuevo. Tu corazón se acelera, tu respiración cambia, tus músculos se tensan. Revivir el dolor equivale a experimentarlo otra vez. Por eso es tan importante aprender a distinguir entre la realidad y la narrativa mental. No todo lo que piensas es cierto. No todo lo que sientes proviene del presente. Los estoicos proponían un ejercicio simple pero poderoso. Cada vez que te sientas perturbado, pregúntate ¿qué está bajo mi control ahora? La respuesta, casi siempre, es solo mis pensamientos. No puedes cambiar el pasado ni controlar lo que otros hacen, pero sí puedes elegir cómo lo interpretas. Cuando haces esa distinción, la mente empieza a perder su dominio sobre ti. Ya no eres un prisionero de tus pensamientos, sino el observador que decide cuáles merecen tu atención. El pensamiento es una herramienta maravillosa, pero puede convertirse en verdugo si se usa sin conciencia. Nos repetimos frases que nunca cuestionamos. Siempre me sale mal, nadie me comprende, no soy suficiente. Estas ideas se convierten en profecías que la mente cumple con precisión. Cuando crees que algo es verdad, actúas como si lo fuera, y tu mundo se ajusta a esa creencia. Por eso, el trabajo estoico consiste en reeducar el pensamiento. No se trata de pensar positivo, sino de pensar con claridad. La claridad corta las cadenas del sufrimiento innecesario. Un modo práctico de aplicar esto en la vida diaria es detenerte cada vez que sientas una emoción intensa y preguntarte, ¿qué es lo que realmente está ocurriendo ahora mismo? Por ejemplo, no me respondieron el mensaje. Eso es un hecho. No me quieren. Eso es una interpretación. La mente tiende a llenar los vacíos con suposiciones, y en esas suposiciones suele esconderse el dolor. Al separar el hecho de la interpretación, recuperas serenidad. Ya no hundes en lo que imaginas, sino que te anclas en lo que es. Cuando logras esa distancia, descubres que la mente puede ser observada, igual que observas una nube pasar por el cielo. Los pensamientos vienen y van, pero tú no eres ellos. Eres el espacio donde aparecen. Ese reconocimiento cambia por completo la relación con el sufrimiento.
Ya no te defines por lo que piensas, sino por la conciencia que observa esos pensamientos. Ahí reside la verdadera libertad. Marco Aurelio, en sus meditaciones, se recordaba a sí mismo cada mañana que los demás actuarían con ignorancia o egoísmo y que su tarea no era enfadarse, sino conservar su calma. Comprendió que lo que perturba no son las acciones ajenas, sino el juicio que hacemos sobre ellas. Si alguien te hiere con palabras, puedes decidir que te insultó o puedes pensar que simplemente habló desde su propia confusión. En ambos casos, la realidad es la misma, pero tu experiencia interior es completamente distinta. La interpretación es la frontera entre la paz y el sufrimiento. La mente ama dramatizar, porque en el drama se siente importante. Quiere tener razón, quiere entender, quiere controlar, pero el control es una ilusión. Cuando intentas que la vida se comporte según tus deseos, inevitablemente te frustras. La serenidad llega cuando aceptas que no todo depende de ti y dejas de exigir que la realidad se ajuste a tus expectativas. No significa resignarse, sino elegir conscientemente en qué enfocar tu energía. El pensamiento claro es un acto de poder, una forma de autodominio. A veces basta una sola frase para desactivar un torbellino de emociones. Esto no dependía de mí, dicha con convicción. Esa idea abre espacio interior. Te libera del peso de la culpa y de la necesidad de entenderlo todo. Te permite respirar. Es el tipo de sabiduría que se adquiere solo después de observar la mente una y otra vez hasta ver su juego. Con el tiempo, aprendes a sonreír ante tus pensamientos exagerados, a tratarlos como visitantes pasajeros. Y en esa sonrisa silenciosa se esconde la madurez que los estoicos tanto valoraban, la capacidad de mantener el alma en calma incluso cuando la mente intenta rebelarse. Domar la mente no es una lucha violenta, sino un ejercicio de suavidad y presencia. No se trata de imponer silencio, sino de aprender a escuchar sin dejarte arrastrar. Cuando observas el pensamiento con serenidad, pierde fuerza. Y cuanto más practicas, más descubres que detrás del ruido mental hay un fondo de quietud que siempre estuvo ahí, esperando. Ese fondo es tu verdadera naturaleza. La parte de ti que no sufre por lo que ocurre, porque comprende que todo es transitorio. Miedo y apego, las raíces invisibles del sufrimiento. En el fondo de la mayoría de nuestras tristezas hay dos raíces que se entrelazan como hilos invisibles, el miedo y el apego. Miedo a perder lo que amamos, miedo a que el futuro no nos devuelva lo que anhelamos. Apego a lo que ya fue, a las personas que partieron, a los momentos que no volverán. Cuando la tristeza se vuelve constante, rara vez proviene del presente, casi siempre brota de la resistencia a aceptar el cambio. Nos duele no tanto lo que ocurre, sino la idea de que algo que considerábamos nuestro ya no lo es. Séneca escribió una frase que resume con sencillez una verdad profunda. No poseemos nada, solo disfrutamos préstamos de la vida. Pocas afirmaciones resultan tan incómodas y al mismo tiempo tan liberadoras. Todo lo que apreciamos las personas, la salud, el éxito, incluso nuestros propios pensamientos, nos ha sido dado de manera temporal. La vida nos los presta por un tiempo y en algún momento los reclama. Sin embargo, vivimos como si fuéramos dueños de todo, y cuando la vida decide retirarlo, la interpretamos como una injusticia. Pero la vida no quita, simplemente recupera lo que siempre fue suyo. Este reconocimiento no busca volvernos fríos ni indiferentes, sino más conscientes. El estoicismo no propone vivir sin amor ni sin vínculos, sino amar con claridad, sin confundir el cariño con la posesión. Cuando entiendes que nada te pertenece, empiezas a amar con menos miedo, dejas de querer controlar el curso de las cosas y aprendes a disfrutarlas mientras existen. El apego transforma el amor en dependencia y la dependencia en sufrimiento. Amar sin apego es amar libremente, es agradecer la presencia de algo sin temer su ausencia. El miedo, por su parte, es el guardián de ese apego. Nos susurra que sin ciertas personas, sin ciertos objetos o sin ciertas circunstancias, no sabremos quiénes somos. El miedo a perder se disfraza de prudencia, de lógica, de amor, pero en realidad nos encadena. Evitamos arriesgar, evitamos dejar ir, evitamos el cambio. Así, la vida se estrecha hasta volverse una repetición estéril. Creemos que así nos protegemos del dolor, cuando en realidad solo lo prolongamos. El miedo es la antesala del sufrimiento porque nos hace luchar contra lo inevitable.
La tristeza surge con fuerza cuando algo escapa a nuestro control y nos resistimos a aceptarlo. Creemos que podemos retener lo que amamos, pero la existencia tiene su propio ritmo. Los estoicos comprendieron que la libertad interior depende de la relación que mantenemos con lo efímero. Cuando intentas detener el flujo natural de la vida, te rompes, pero cuando fluyes con él, descubres una serenidad desconocida. No se trata de rendirse, sino de cooperar con lo que es. Esa cooperación con la realidad es una forma de sabiduría. El apego, además, tiene un efecto sutil pero poderoso. Distorsiona la percepción. Nos hace ver las cosas no como son, sino como quisiéramos que fueran. Nos aferra a recuerdos, a ideales, a versiones pasadas de nosotros mismos. Pensamos, era tan feliz cuando, o si tan solo pudiera volver a ese momento. Pero el pasado ya no existe. Solo permanece la idea que conservamos de él. Y sin embargo, nos duele soltarlo, porque identificamos nuestra identidad con lo que hemos vivido. En el fondo, tememos que si dejamos ir lo viejo, desapareceremos con ello. Séneca nos invita a contemplar la vida con una mirada desapegada, no para volvernos indiferentes, sino para aprender a disfrutar sin depender. No poseemos nada, dice, y en esa frase se encierra una revolución interior. Cuando realmente aceptas que nada es tuyo, el miedo se disuelve. Si algo o alguien se va, lo agradeces por el tiempo compartido. Si permanece, lo valoras con más profundidad. El desapego no es pérdida, es equilibrio. Es un acto de gratitud por lo que fue y de confianza en lo que vendrá. Piensa en un río. Intentar retener el agua con las manos solo genera frustración. Cuanto más aprietas, más rápido se escapa. Pero si sumerges las manos suavemente, puedes sentir su frescura, acompañar su curso, disfrutar su paso. Así funciona el amor, la vida y todo lo que valoramos. No es nuestro deber poseer el río, sino aprender a acompañarlo. La tristeza aparece cuando confundimos la corriente con la propiedad, cuando olvidamos que todo en la existencia es movimiento. El miedo también se alimenta de la ilusión de permanencia. Queremos creer que las cosas durarán para siempre, porque la idea de la pérdida nos aterra. Pero la naturaleza no conoce la eternidad en las formas, solo en el cambio. Cada amanecer implica una despedida del día anterior. Cada respiración es un recordatorio de que el aire entra y sale, y que lo vital ocurre precisamente en ese intercambio. Cuando aceptas la impermanencia como ley natural, la tristeza deja de ser enemiga y se convierte en maestra. Liberarte del apego no significa renunciar al amor o a la pasión, sino al control. Significa abrir las manos y permitir que la vida circule. Cuando practicas este tipo de libertad interior, el miedo a perder se debilita, porque entiendes que lo que es verdaderamente tuyo, tu virtud, tu serenidad, tu capacidad de elegir, no puede ser arrebatado. Epicteto, esclavo y sabio, lo demostró con su propia vida. Le quitaron todo lo externo, pero nunca su dignidad. Su paz provenía de la comprensión de que la libertad auténtica se encuentra dentro, no fuera. Si observas con atención, verás que muchas de tus tristezas nacen del intento de retener lo que ya cambió. Esa amistad que se distanció, esa relación que perdió su brillo, ese sueño que ya no encaja con quien eres ahora. No es el fin de esas cosas lo que duele, sino tu resistencia a permitirles irse. La mente se aferra porque confunde permanencia con seguridad, y al hacerlo, transforma la tristeza natural de una despedida en sufrimiento crónico. La aceptación, en cambio, actúa como un bálsamo. Liberarte del apego no es un acto de frialdad, sino de amor lúcido. Es reconocer que lo que llega a tu vida lo hace por un tiempo determinado y que ese tiempo, sea largo o corto, tiene su propósito. Agradecer en lugar de exigir, soltar en lugar de retener, bendecir en lugar de maldecir. Esa es la práctica estoica de la libertad emocional. Cuando logras hacerlo, descubres que la tristeza se vuelve más ligera, como si al fin pudiera respirar. Y, paradójicamente, cuando sueltas, la vida te devuelve más de lo que imaginabas. Porque al dejar de intentar poseer, te vuelves receptivo. El amor, el gozo, la belleza, todos ellos fluyen hacia ti sin la presión de tener que quedarse. Ya no te relacionas desde la carencia, sino desde la abundancia de quien sabe que todo llega a su tiempo y todo parte cuando debe. El miedo pierde terreno cuando dejas de negociar con el destino. Cada día, al despertar, puedes practicar este recordatorio silencioso. Nada me pertenece, pero todo me ha sido dado para disfrutarlo mientras dure.
Pronunciar esas palabras cambia la manera en que miras el mundo. Ya no te aferras, sino que acompañas. Ya no sufres porque algo termina, sino que agradeces por haberlo vivido. Y cuando algo nuevo comienza, lo recibes sin ansiedad, sabiendo que también pasará y que eso está bien. La tristeza que nace del miedo y el apego se disuelve cuando abrazas la impermanencia. Descubres que no perdiste nada esencial, que lo que se fue cumplió su ciclo y dejó su huella. Lo que permanece, si lo observas con calma, es tu capacidad de amar, de aprender, de reconstruirte. Esa es la parte de ti que no puede desaparecer. Y entonces entiendes que liberarte del apego no es perder, sino regresar al equilibrio. Es recuperar tu centro, ese lugar interno donde ninguna pérdida puede tocarte. Allí, donde el miedo se apaga y el alma respira, comienza la verdadera serenidad. Epicteto y la libertad interior. Hay vidas que, aunque marcadas por la adversidad, se convierten en testimonio de una libertad más profunda que cualquier privilegio exterior. La de Epicteto es una de ellas. Nació esclavo en Hierápolis, en la actual Turquía, y pasó buena parte de su juventud bajo el dominio de un amo romano. Su cuerpo pertenecía a otro, pero su mente no. Fue precisamente en ese contexto de limitación y humillación donde descubrió el poder más alto al que puede aspirar un ser humano: el dominio sobre sí mismo. Porque, como él mismo enseñaría más tarde, nadie es libre si no es dueño de sí mismo. Aquel joven esclavo observaba cómo los hombres libres a su alrededor vivían atados a sus pasiones, a su ira, a su deseo de reconocimiento. Veía que, aunque legalmente eran amos, en realidad eran prisioneros de lo que temían perder. Comprendió entonces que la verdadera esclavitud no estaba en las cadenas físicas, sino en la dependencia emocional y mental. Epicteto fue golpeado, insultado, humillado, pero su espíritu permaneció sereno. Cuando uno de sus amos le torció una pierna hasta romperla, él, en lugar de gritar, dijo con calma: «Te lo advertí, la has roto». Y cuando le preguntaron después cómo podía soportar tanto sufrimiento, respondió: «Porque no he dejado que me robe mi paz». Esa es la esencia de su enseñanza. No puedes controlar lo que ocurre fuera de ti, pero sí puedes decidir cómo reaccionar. Epicteto lo entendió en carne propia. La libertad no consiste en hacer lo que quieras, sino en que nada externo determine tu estado interior. Los estoicos llamaban a esto autarquía del alma, la capacidad de bastarse a sí mismo, de hallar estabilidad en medio del caos. Es un tipo de poder silencioso que no necesita imponerse, porque se sostiene sobre la comprensión. Pensemos en lo que eso significa en la vida cotidiana. No elegimos las palabras que otros dicen, ni las circunstancias que nos rodean. No podemos impedir que alguien nos critique, que la economía cambie o que el destino nos confronte con pérdidas. Pero siempre hay un espacio, aunque pequeño, donde la voluntad puede decidir su postura. Ese instante en el que eliges no dejarte arrastrar por la reacción automática es el territorio de la libertad interior. Cuando logras mantenerte en ese espacio, aunque el mundo ruja, conservas el control de lo más importante, tu mente. Epicteto decía que hay cosas que dependen de nosotros y cosas que no. En las primeras se encuentra nuestra opinión, nuestros deseos, nuestras acciones. En las segundas, todo lo demás: la salud, la reputación, el éxito, incluso la vida misma. La confusión entre ambos planos es la raíz del sufrimiento humano. Cuando intentamos dominar lo que no depende de nosotros, nos volvemos esclavos del resultado. Pero cuando concentramos nuestra energía en lo que sí podemos gobernar, empezamos a vivir con serenidad. Imagina por un momento que alguien te ofende. Tu primera reacción, casi instintiva, es devolver el golpe, justificarte o herirte más pensando que hay verdad en sus palabras. Pero si recuerdas la lección de Epicteto, puedes detenerte. Puedes observar la ofensa como un hecho externo, que no toca tu valor ni tu esencia. Puedes responder desde la calma o no responder en absoluto. En ese momento, eres libre. Nadie fuera de ti puede obligarte a sentir rencor, tristeza o venganza. Eres tú quien decide qué pensamientos alimentas. Esa libertad, sin embargo, no es algo que se obtiene de la noche a la mañana. Es un entrenamiento constante, una disciplina del alma. Epicteto enseñaba a sus alumnos a ejercitar la mente igual que se ejercita el cuerpo. Les decía que cada contratiempo era una oportunidad para practicar la virtud. Si alguien te irrita, es el momento de practicar la paciencia.
Si pierdes algo, es la ocasión para practicar el desapego. Si la vida te frustra, puedes practicar la aceptación. Cada circunstancia, por adversa que parezca, puede volverse un campo de entrenamiento para fortalecer el espíritu. La enseñanza de Epicteto no es teoría distante, es práctica pura. Nos invita a asumir la responsabilidad de nuestra experiencia emocional. No somos víctimas de las circunstancias, sino de nuestra interpretación de ellas. Mientras esperes que el mundo cambie para sentirte en paz, seguirás siendo esclavo. Pero cuando comprendes que la paz depende de ti, el poder exterior pierde su dominio. Nadie puede robarte tu equilibrio si no le das permiso. En una época donde la libertad se confunde con la capacidad de hacer todo lo que se desea, el mensaje de Epicteto parece contracultural. Vivimos en una sociedad que valora la independencia material y la satisfacción inmediata, pero muy pocos cultivan la autonomía interior. Muchos hombres y mujeres se creen libres porque pueden viajar, comprar o decidir sobre su vida y sin embargo viven sometidos a la opinión ajena, al miedo de fracasar o a la necesidad constante de aprobación. La esclavitud moderna tiene rostro invisible y se alimenta de la ansiedad. Epicteto nos ofrece un camino opuesto, el de la simplicidad y el autocontrol. No se trata de reprimir las emociones, sino de comprenderlas y dirigirlas. Decidir conscientemente si una emoción merece quedarse o marcharse, elegir la calma cuando el entorno grita caos. Esa elección, repetida cada día, construye una fortaleza interior que ningún infortunio puede derribar. Podemos imaginar al viejo filósofo, ya libre de su condición de esclavo, caminando por las calles de Nicópolis, donde fundó su escuela. Su ropa era sencilla, su vida austera. No buscaba reconocimiento ni riqueza, solo coherencia. Enseñaba que la sabiduría no consiste en acumular conocimiento, sino en aplicar lo aprendido cuando más se necesita. Y cuando sus discípulos le preguntaban cómo alcanzar la felicidad, él respondía con la serenidad de quien ya había encontrado la respuesta. Deja de querer que las cosas ocurran como tú deseas. Acepta que ocurran como suceden, y tu vida fluirá en paz. Esa aceptación no es resignación, sino comprensión profunda. Es la certeza de que el mundo sigue su curso y que nuestra tarea es mantenernos en armonía con él. La libertad interior nace del acuerdo entre la razón y la realidad. Cuanto más nos resistimos a lo que es, más sufrimos. Pero cuando aprendemos a alinearnos con la vida, encontramos una paz que no depende de nada ni de nadie. El legado de Epicteto sigue vivo porque no pertenece a un tiempo ni a una cultura. Habla al ser humano universal, al que busca sentido en medio del dolor y fortaleza en medio de la incertidumbre. Nos recuerda que ninguna cadena puede atar un espíritu que ha decidido ser libre. Y esa decisión se renueva a cada instante, cada vez que elegimos cómo pensar, cómo actuar, cómo mirar el mundo. En última instancia, la enseñanza de Epicteto es una invitación a gobernarnos a nosotros mismos. Ser dueños de nuestros pensamientos es la forma más alta de libertad y también la más difícil. Pero cuando logras alcanzarla, aunque sea por un momento, sientes que ninguna circunstancia puede quitarte la serenidad. La vida puede torcerte una pierna, arrebatarte un trabajo o decepcionarte una y otra vez, pero si mantienes el alma firme, nada esencial te será quitado. Porque quien se pertenece a sí mismo, como decía el sabio de Hierápolis, ya ha conquistado el único imperio que realmente importa. Premeditatio malorum, preparar el espíritu. Una de las enseñanzas más profundas del estoicismo es que la serenidad no surge del control, sino de la preparación interior. Los antiguos sabios comprendían que la vida es impredecible, que la fortuna cambia de rostro sin previo aviso y que ningún ser humano está exento del dolor. Por eso practicaban la premeditatio malorum, la premeditación de los males, un ejercicio mental que consistía en imaginar, con serenidad y sin fatalismo, las posibles adversidades que podían surgir. No lo hacían para sufrir por adelantado, sino para fortalecer el ánimo y reducir el impacto del golpe cuando llegara. El alma preparada sufre menos, porque nada la toma por sorpresa. Marco Aurelio, Epicteto y Séneca coincidían en que la mente entrenada es más libre que la mente ingenua. El sabio no se sorprende del infortunio, porque ya lo ha contemplado en su meditación diaria. Mientras los demás se desesperan ante la pérdida, él reconoce la naturaleza transitoria de todo y encuentra en ello una forma de libertad. La premeditatio malorum no es pesimismo, sino previsión emocional.
Es un escudo invisible que permite mantener la calma en medio de las tormentas inevitables de la existencia. Imaginar la adversidad no significa invocarla. Es más bien una manera de hacer las paces con la posibilidad del cambio. Cuando cierras los ojos y piensas, podría perder lo que tengo, podría enfermar, podría ser malinterpretado, estás entrenando a tu alma para soltar el apego a lo externo y reforzar lo interno. Cada escenario que contemplas con serenidad reduce el miedo, y donde el miedo disminuye, la tristeza también pierde poder. La mente que ha aceptado la fragilidad de la vida no se rompe cuando la realidad confirma lo que ya sabía, que todo lo que llega, tarde o temprano, también se va. Séneca aconsejaba practicar este ejercicio con frecuencia, no para amargarse, sino para aprender gratitud. Decía que quien se imagina la pérdida valora más intensamente lo que posee. Si cada mañana recordaras que la vida, la salud o los seres queridos no te pertenecen, sino que son un préstamo, vivirías con más presencia, con más ternura y menos queja. El miedo a perder se diluye cuando reconoces que todo lo que tienes ya es, de por sí, un regalo. La premeditatio malorum nos enseña a mirar la existencia con ojos lúcidos, sin exigirle permanencia, pero apreciando cada instante como si fuera único. En la vida moderna, este ejercicio cobra una relevancia especial. Vivimos en una época obsesionada con la seguridad, seguros médicos, financieros, emocionales. Sin embargo, ninguna póliza puede protegernos de lo imprevisible. Perdemos trabajos, relaciones, salud, tiempo. Nos enfrentamos a incertidumbres que no podemos eliminar. Aquí es donde la práctica estoica se convierte en un faro. Anticipar la posibilidad del cambio no nos hace débiles, sino más resilientes. El que espera que todo salga bien se desmorona cuando no ocurre. El que sabe que la vida incluye pérdidas, las acepta sin odio ni dramatismo. Aplicar la premeditatio malorum hoy puede ser tan sencillo como detenerte unos minutos cada día y reflexionar. ¿Qué podría salir mal mañana? ¿Qué pasaría si mis planes no resultan como espero? No se trata de temer, sino de prepararte. Si imaginas la pérdida de algo valioso, pregúntate también, ¿qué recursos tengo dentro de mí para afrontarlo? Esa pregunta desplaza la atención del miedo al control interno. Descubres que posees más fortaleza de la que creías y que la vida, incluso en su dureza, te ha preparado para resistir. Considera un ejemplo cotidiano. Una persona teme profundamente perder su empleo. Cada día vive con ansiedad, imaginando el desastre. Pero si aplicara la premeditatio malorum, en lugar de dejarse dominar por el miedo, podría anticipar con serenidad esa posibilidad. Si pierdo mi trabajo, será una oportunidad para reinventarme. No me define lo que hago, sino lo que soy. Al pensar así, el miedo deja de paralizar y se transforma en motivación para prepararse mejor, para diversificar sus habilidades, para vivir con menos dependencia. Lo que parecía un pensamiento sombrío se convierte en una fuente de poder interior. Epicteto enseñaba que la clave de la libertad está en la preparación del espíritu. Decía que el marinero sabio no maldice la tormenta, sino que refuerza sus velas antes de zarpar. El sabio no se engaña creyendo que el mar siempre estará en calma, pero tampoco vive angustiado por las olas. Acepta la naturaleza del viaje. Esa actitud es la que convierte al ser humano en capitán de su destino, no por controlar el viento, sino por aprender a dirigir el timón. En el terreno de la salud, esta práctica también tiene un poder transformador. Pensar de vez en cuando en la fragilidad del cuerpo no es morboso, es realista. Nos recuerda que la vitalidad es un privilegio que debe cuidarse y agradecerse. Quien contempla la posibilidad de enfermar vive con más conciencia de su cuerpo, valora el descanso, la alimentación, el movimiento. Y si un día la enfermedad llega, su espíritu no se derrumba, porque ya ha hecho las paces con la posibilidad de su aparición. El dolor físico puede afectarlo, pero no quebrar su paz interior. Incluso frente a la muerte, la premeditatio malorum actúa como un bálsamo. Los estoicos meditaban sobre ella no con tristeza, sino con serenidad. Sabían que recordarla no acorta la vida, sino que la profundiza. Quien vive recordando que el tiempo es finito, deja de posponer lo esencial, deja de perderse en trivialidades. Comprende que el verdadero desperdicio no es morir pronto, sino vivir distraído. Por eso, en lugar de temer la muerte, la tomaban como una consejera que les recordaba lo valioso de la hora.
En tiempos de incertidumbre global, cuando el miedo parece contagiarse como una sombra colectiva, practicar esta anticipación consciente puede ser una forma de medicina emocional. No se trata de ser fríos o indiferentes, sino de estar listos. La vida puede traer pérdidas, enfermedades o decepciones, pero el alma que las ha contemplado sin miedo es como una fortaleza silenciosa. Su dolor no desaparece, pero tampoco la domina. Cuando te preparas para lo peor, no te vuelves pesimista, te vuelves imperturbable. Ya nada te toma por sorpresa, porque has dejado de exigir que la vida te obedezca. Y esa aceptación no es derrota, sino sabiduría. La mente que comprende la naturaleza de las cosas deja de luchar contra ellas. En lugar de preguntar ¿por qué a mí?, comienza a decir ¿cómo puedo crecer con esto? Esa diferencia marca el límite entre el sufrimiento inútil y la transformación interior. La premeditatio malorum nos invita, en última instancia, a vivir despiertos, a reconocer que la estabilidad exterior es una ilusión y que la única seguridad verdadera es la fortaleza del alma. Cuando aceptas esto, cada dificultad se convierte en una maestra, cada pérdida en un recordatorio, cada incertidumbre en una oportunidad de práctica. El sabio no busca eliminar el dolor, sino comprenderlo. No espera un destino fácil, sino un carácter fuerte. Porque como escribió Séneca, el fuego prueba el oro y la adversidad al hombre de virtud. La tristeza como maestra silenciosa, en algún momento de la vida, todos hemos intentado huir de la tristeza, como si fuera una sombra que amenaza con devorarnos. Buscamos distracciones, llenamos los días de ruido, evitamos la soledad, temerosos de que, si la escuchamos, su voz nos derrumbe. Pero lo que los estoicos comprendieron y que la sabiduría del tiempo ha confirmado una y otra vez es que la tristeza no viene para castigarte, sino para revelarte. Es una maestra silenciosa, paciente, que no se impone con gritos, sino con presencia. Su propósito no es destruirte, sino obligarte a mirar dentro de ti con una honestidad que rara vez practicamos cuando todo va bien. Ver la tristeza como guía y no como castigo requiere un cambio de mirada, una revolución interior. Implica aceptar que el dolor no es un enemigo, sino un mensajero, y que si aprendes a escucharlo sin miedo, te conducirá hacia una comprensión más profunda de ti mismo. Marco Aurelio decía que todo lo que nos ocurre, por duro que parezca, es necesario para nuestro crecimiento espiritual. Cada pérdida, cada decepción, cada soledad, tiene una enseñanza escondida. Lo que para la mente superficial parece una desgracia, para el alma atenta es una oportunidad de evolución. Los estoicos practicaban un tipo de introspección que hoy llamaríamos diálogo interior. Ante una emoción intensa, no reaccionaban de inmediato, sino que se preguntaban, ¿qué me está enseñando este dolor? ¿Qué parte de mí necesita crecer para poder soportarlo sin perder la serenidad? Estas preguntas, aparentemente simples, contienen una sabiduría inmensa. Transforman la tristeza de un peso inútil en una fuente de autoconocimiento. En lugar de rechazar la experiencia, la observas con curiosidad, con la serenidad del aprendiz que sabe que todo lo que le sucede puede ser materia de virtud. Imagina, por ejemplo, que atraviesas una ruptura, la pérdida de alguien a quien amabas profundamente. Tu impulso natural será resistirte, intentar comprender por qué, culparte o culpar al otro, buscar explicaciones que te devuelvan una sensación de control. Pero si adoptas la mirada estoica, en lugar de preguntarte ¿por qué me pasa esto?, podrías preguntarte ¿qué puedo aprender de esto? Tal vez la lección sea la paciencia, la humildad, el desapego o simplemente la capacidad de amar sin poseer. Cuando cambias la pregunta, cambias la experiencia. La tristeza deja de ser un muro y se convierte en un puente hacia una versión más sabia de ti. Séneca decía que ningún viento es favorable para quien no sabe a qué puerto se dirige. La tristeza, en ese sentido, es el viento que te obliga a corregir el rumbo. Si te duele, es porque algo en ti está desequilibrado, quizá porque te has aferrado a una expectativa imposible o porque has puesto tu felicidad en manos de lo que no depende de ti. El dolor, entonces, no es castigo, sino señal. Es la alarma del alma indicándote que algo necesita ser entendido, que hay una lección esperando ser aprendida. Cuando el ser humano comprende que la tristeza tiene un propósito, su relación con ella cambia por completo. Ya no la teme, ya no la esconde, ya no la disfraza. La recibe con la serenidad del que sabe que incluso en el sufrimiento hay sabiduría.
Esta actitud no implica resignación, implica aceptación consciente. Aceptar no es rendirse, es reconocer la realidad tal como es, sin añadirle el drama del «esto no debería estar pasando». La aceptación estoica no apaga el fuego de la emoción, lo transforma en luz. Epicteto enseñaba que el alma se fortalece más en los momentos difíciles que en los fáciles. Igual que los músculos crecen bajo resistencia, el carácter se templa bajo la presión del dolor. Si huyes de la tristeza cada vez que aparece, nunca descubrirás de qué estás hecho. Pero si la observas con calma, si la acompañas en silencio, poco a poco empezarás a notar que debajo del peso hay claridad y debajo de la oscuridad, comprensión. La tristeza puede ser el umbral de una nueva forma de ver la vida, más sobria, más verdadera, más libre de ilusiones. Hay una paradoja en este proceso. Cuando dejas de luchar contra la tristeza, esta comienza a transformarse. Lo que antes parecía insoportable empieza a suavizarse. La emoción sigue ahí, pero ya no domina. Porque en el momento en que la aceptas como parte de ti, deja de ser enemiga y se convierte en aliada. Aceptación sin rendición. Comprensión sin resignación. Ese es el equilibrio estoico. No se trata de negar lo que sientes ni de forzar una sonrisa, sino de observar el dolor con dignidad, sin permitir que te robe la paz. En la práctica, esto puede significar permitirte llorar, pero hacerlo desde la conciencia. No lloras como quien se rinde, sino como quien se purifica. Lloras para liberar, no para aferrarte. Luego, en el silencio que sigue, te haces preguntas que abren el entendimiento. ¿Qué estaba esperando de la vida que me ha hecho tanto daño perderlo? ¿Qué idea de mí mismo se ha roto con esta experiencia? Preguntas así actúan como antídoto contra el autoengaño. Te devuelven el poder de aprender en lugar de sufrir sin sentido. Los estoicos no buscaban eliminar las emociones, sino disciplinarlas. Comprendían que el alma humana es un campo de entrenamiento, no un jardín sin tormentas. La tristeza, en ese campo, es una maestra exigente, pero justa. No enseña con teorías, sino con experiencias. Y si la escuchas con humildad, te mostrará la parte de ti que necesita madurar. A veces te dirá que debes soltar el control. Otras veces que debes cultivar más gratitud. En todos los casos, su mensaje apunta a lo mismo, a ayudarte a vivir con más lucidez. Hoy, en un mundo que glorifica la felicidad constante, la tristeza sigue siendo una de las emociones más malentendidas. Se la asocia con debilidad, con fracaso, con algo que hay que eliminar cuanto antes. Pero los estoicos sabían que la vida no se mide por la ausencia de tristeza, sino por la calidad de nuestra respuesta ante ella. Una existencia sin dolor no nos haría más felices, sino más vacíos. Es el contraste entre la pérdida y la plenitud lo que da profundidad a la experiencia humana. La tristeza también tiene la virtud de despertar la empatía. Quien ha sufrido comprende mejor a los demás. El dolor bien asimilado abre el corazón, lo vuelve más compasivo, menos arrogante. Marco Aurelio lo vivió. Así, tras perder a varios de sus hijos, escribió que ninguna desgracia debía hacernos perder la humanidad. La tristeza lo hizo más sabio, no más duro. Y esa es la verdadera victoria, convertir la herida en conocimiento, no en resentimiento. Cuando sientas tristeza, no te apresures a escapar de ella. Quédate un momento, respira, pregúntale en silencio, ¿qué me estás enseñando? Quizá la respuesta no llegue enseguida, pero llegará, y cuando lo haga, comprenderás que esa emoción que tanto temías fue, en realidad, una guía disfrazada. A veces, la vida necesita rompernos un poco para que veamos con claridad, y cuando lo hace, no lo hace por crueldad, sino por amor. Porque solo cuando la tristeza te ha enseñado su lección más profunda, aparece algo que no esperabas, una paz que ya no depende de nada externo, una serenidad que nace del entendimiento. En ese punto, la tristeza cumple su propósito y se despide, dejándote más entero que antes. El poder de las pequeñas acciones hay una idea profundamente estoica, confirmada siglos después por la psicología moderna. La transformación interior no ocurre en los grandes momentos de revelación, sino en los gestos sencillos que repetimos cada día. Es tentador creer que la tristeza se disuelve con una epifanía o una gran decisión, pero la verdad es más humilde. La serenidad se construye lentamente, con pequeños actos de presencia, disciplina y gratitud. James Clear lo resumió con precisión en su obra sobre los hábitos.
Somos lo que hacemos repetidamente. Los estoicos lo sabían desde hace más de 2000 años. La virtud, decían, no es un pensamiento, sino una práctica diaria. Cuando la tristeza te envuelve, la mente busca respuestas grandiosas, pero el alma solo necesita constancia. No necesitas resolverlo todo hoy. Basta con moverte un poco, escribir una línea, respirar conscientemente, agradecer una cosa mínima. En apariencia, esos gestos son insignificantes, pero repetidos con intención se convierten en anclas. Y un alma anclada no se deja arrastrar fácilmente por la corriente del dolor. La tristeza se alimenta de la inercia, del estancamiento. Cada pequeño acto de movimiento físico o mental es una grieta por donde entra la luz. Los estoicos practicaban rituales sencillos que servían como entrenamiento de la mente. Marco Aurelio escribía cada mañana para aclarar su pensamiento y cada noche para revisar sus acciones. Epicteto reflexionaba sobre sus reacciones del día, buscando entender dónde había permitido que algo externo afectara su paz. Esos hábitos eran su forma de cuidar el alma. No buscaban eliminar las emociones, sino darles dirección. La escritura, el ejercicio, la meditación, la respiración, herramientas modestas pero poderosas que mantienen el espíritu firme incluso cuando el mundo tiembla. En los días de tristeza, la mente tiende a exagerar la oscuridad. Todo parece más grande, más lento, más pesado. Por eso los pequeños actos son tan importantes. Reequilibran la percepción. Salir a caminar, por ejemplo, no resuelve tus problemas, pero cambia el aire de tu mente. Te recuerda que el cuerpo sigue vivo, que la tierra sigue sosteniéndote, que la vida, en su silencio, continúa. Cada paso es una afirmación de que aún tienes dirección. Caminar sin destino puede ser una forma de orar sin palabras, de dejar que el movimiento físico acompañe el proceso interno de liberación. Escribir es otro gesto simple con poder inmenso. Los estoicos lo usaban para ordenar el pensamiento y transformar el caos en claridad. Cuando pones tus emociones en papel, les quitas el poder de dominarte. Lo que antes era un torbellino confuso se convierte en palabras que puedes mirar, comprender, incluso perdonar. No necesitas escribir poesía ni grandes reflexiones. Basta con decirte la verdad sin adornos. Hoy me siento triste, pero sigo aquí. Ese acto de honestidad es en sí mismo una forma de sabiduría. La respiración también tiene su papel en este arte de reconstruir el equilibrio. Marco Aurelio recordaba que el alma se fortalece cuando el cuerpo se calma. Respirar conscientemente 3, 5, 10 veces es un modo de regresar al presente. Cuando inhalas, reconoces que aún tienes vida. Cuando exhalas, sueltas el peso del pensamiento. No hay filosofía más profunda que una respiración consciente en medio del caos. Porque ahí, en ese instante de atención plena, se disuelve la tiranía del pasado y del futuro. Y luego está el acto, a veces subestimado, de agradecer. En los días grises, el agradecimiento parece absurdo, pero es precisamente ahí donde cobra su verdadero sentido. No se trata de negar el dolor, sino de recordar que la vida no es solo dolor. Puedes agradecer por algo mínimo. Un rayo de sol en la ventana, el aroma del café, la compañía de alguien que te escucha, el simple hecho de tener un nuevo día para intentar de nuevo. El agradecimiento no cambia lo que ocurre fuera, pero sí cambia lo que ocurre dentro. Abre espacio al equilibrio, al reconocimiento de que incluso en medio de la tristeza hay belleza. James Clear explicó que los hábitos son el interés compuesto del crecimiento personal. Los estoicos lo habrían dicho de otra forma. Cada acción virtuosa, por pequeña que sea, deja una huella en el alma. Practicar la calma, el orden o la gratitud día tras día crea una estructura interior que resiste los embates del destino. No necesitas fuerza sobrehumana, necesitas constancia. La serenidad no se construye en un arrebato de valentía, sino en la repetición silenciosa de elecciones sabias. Cuando piensas que nada tiene sentido, que el peso es demasiado grande, recuerda que no es necesario levantar toda la carga a la vez. Solo tienes que mover una piedra. Da un paso. Escribe una frase, respira una vez más, agradece una cosa. Esas pequeñas acciones son la forma más concreta de esperanza, porque no esperan a que la tristeza desaparezca para empezar a actuar, son la manera en que la tristeza se transforma. Cada gesto consciente es una afirmación de vida, un recordatorio de que sigues eligiendo, incluso en el dolor.
Los estoicos sabían que el alma se educa a través de la práctica constante. La virtud no se alcanza leyendo libros ni escuchando discursos, sino viviendo cada día con atención. Por eso decían que el hombre sabio se construye a sí mismo con actos repetidos. Si cada mañana decides comenzar con calma y cada noche revisas tu corazón con sinceridad, poco a poco estarás moldeando una mente más fuerte, un espíritu más sereno. No importa cuán lento sea el proceso, el cambio verdadero nunca es rápido, pero siempre es duradero. A menudo, en los momentos más oscuros, creemos que estamos estancados, cuando en realidad estamos germinando. Como una semilla bajo la tierra, invisible pero viva, cada pequeño acto consciente alimenta un crecimiento que no se ve todavía. Un día, sin saber cómo, te descubrirás respirando con más calma, reaccionando con menos ira, sintiendo menos miedo. Entonces comprenderás que no hubo un milagro, sino una suma silenciosa de hábitos que poco a poco cambiaron tu alma. El poder de las pequeñas acciones radica en su humildad. No buscan reconocimiento ni resultados inmediatos. Son ofrendas cotidianas al orden interior. Caminar, escribir, respirar, agradecer. 4 gestos simples, 4 anclas contra la tristeza. 4 recordatorios de que no estás condenado a ser víctima de tus emociones, sino arquitecto de tu serenidad. Porque, como diría James Clear, cada acción es un voto por la persona que deseas ser. Y cada vez que eliges dar ese pequeño paso, estás diciendo silenciosamente: hoy, a pesar de todo, elijo avanzar. Así es como la tristeza comienza a transformarse, no con teorías, sino con actos concretos. El alma se cura no con promesas, sino con práctica. Y cuando la práctica se vuelve constante, el dolor se vuelve maestro, la oscuridad se vuelve fértil, y tú descubres que la alegría no era un lugar al que llegar, sino una forma de caminar. El arte de escribir para sanar, en los silencios más profundos de la noche, cuando el bullicio del día se desvanece y solo quedan tus pensamientos acompañándote, escribir puede convertirse en un refugio sagrado. No se trata de llenar páginas con palabras hermosas ni de buscar inspiración para los demás. Escribir, en su sentido más estoico, es un acto de autoconocimiento, una conversación íntima contigo mismo. Marco Aurelio lo entendió con claridad. Cada línea de sus meditaciones no fue escrita para ser leída por otros, sino para recordarse a sí mismo lo que era esencial. Escribir fue su forma de ordenar el alma, de domesticar el caos interior y de mantener su espíritu sereno en medio de las tempestades del poder, la guerra y la pérdida. Esa práctica sencilla, tomar la pluma al final del día y reflexionar, es una de las herencias más valiosas que podemos recibir de la filosofía estoica. No requiere grandes conocimientos, solo sinceridad. Marco Aurelio no escribía tratados ni teorías, escribía recordatorios, frases breves que le ayudaban a no olvidar lo aprendido. Tú tienes poder sobre tu mente, no sobre los acontecimientos externos. En cada línea buscaba claridad, no perfección, y en esa repetición silenciosa, día tras día, moldeó una mente invencible. La escritura tiene una cualidad terapéutica, porque transforma lo intangible en visible. Lo que dentro de ti parecía un torbellino, al ser puesto en palabras, se convierte en algo que puedes observar, analizar y finalmente comprender. Cuando escribes, dejas de ser prisionero de tus emociones y te conviertes en testigo de ellas. Ya no estás dentro del dolor, lo miras desde afuera. Esa distancia, que nace del lenguaje, es el primer paso hacia la sanación. Como decían los estoicos, no podemos cambiar lo que ocurre, pero sí cómo lo interpretamos, y escribir es la herramienta más poderosa para transformar esa interpretación. En un mundo donde todo se mueve con prisa, escribir obliga a detenerte, a pensar, a sentir. Te invita a bajar el ritmo y escuchar lo que realmente pasa dentro. Es un acto de presencia, una meditación en movimiento. No necesitas más que unos minutos y la disposición de ser honesto contigo mismo. No se trata de escribir bien, sino de escribir verdadero. De poner en palabras lo que temes, lo que agradeces, lo que deseas. Cada frase, por imperfecta que sea, es un paso hacia la claridad. Los estoicos creían que una vida sin examen no valía la pena vivirse. Por eso, escribir cada noche era su forma de examinar el alma. Hoy podemos adaptar esa práctica con un ejercicio simple y profundo, las 3 líneas nocturnas. Antes de dormir, escribe 3 cosas: una preocupación, una gratitud y un aprendizaje.
La primera te permite vaciar lo que te pesa. La segunda te recuerda lo que aún brilla. La tercera te enseña a cerrar el día con crecimiento. Es un ritual breve, pero poderoso, que entrena la mente para ver la vida desde la serenidad. Piensa en ello como una conversación contigo mismo. En la primera línea, confías al papel lo que te inquieta. Hoy me sentí frustrado. Siento miedo por el futuro. Me dolió una palabra que alguien me dijo. No reprimas ni adornes. Deja que la tinta sea el canal de lo que tu mente calla. Al escribirlo, el pensamiento se libera de su prisión interior. En la segunda línea, escribe algo que agradeces, por pequeño que sea. Agradezco el café de esta mañana. Agradezco la llamada de un amigo. Agradezco haber tenido la fuerza de seguir. Esa línea, sencilla y luminosa, equilibra la oscuridad de la anterior. Te recuerda que la vida no es solo carga, sino también regalo. Y en la tercera línea, escribe lo que aprendiste hoy. Aprendí que no puedo controlar las reacciones de otros. Aprendí que el silencio a veces vale más que una respuesta. Aprendí que la tristeza también puede ser maestra. Al hacerlo, cierras el día con sabiduría en lugar de con queja. Con el tiempo, este ejercicio se convierte en una brújula emocional. Al releer tus notas semanas después, descubrirás patrones. Los pensamientos que se repiten, las emociones que regresan, los progresos invisibles que antes no notabas. Verás que aquello que parecía insoportable se fue suavizando, que la tristeza no desapareció de golpe, pero perdió su filo, que el alma, poco a poco, fue encontrando orden. Esa es la magia de la escritura. Te muestra tu evolución sin que lo notes. Marco Aurelio no necesitó maestros externos. Sus páginas fueron su espejo. Cada noche revisaba su comportamiento, sus pensamientos, sus reacciones. Si había actuado con ira, lo reconocía sin castigo. Si había mostrado virtud, se lo recordaba sin orgullo. Era una gimnasia del espíritu, porque el alma, al igual que el cuerpo, necesita ejercicio constante. Y escribir es, en esencia, un entrenamiento de la mente, una forma de fortalecer la conciencia y disciplinar las emociones. En la modernidad, donde las distracciones abundan y la introspección escasea, escribir se ha vuelto un acto de resistencia. No escribir para las redes ni para la aprobación, sino para ti, para reconectarte con lo esencial. Cuando te sientes perdido, la hoja en blanco se convierte en un mapa. Te devuelve a la claridad de lo que realmente importa. Y cuando sientes tristeza, la escritura es el hilo que te saca del laberinto, no porque elimine el dolor, sino porque lo traduce. Lo convierte en significado. Séneca decía que ningún sufrimiento es inútil si se aprende de él. Escribir es precisamente eso, convertir el sufrimiento en sabiduría. Cada palabra escrita con sinceridad se convierte en una semilla de comprensión. No necesitas compartirla con nadie. Basta con escribir para ti, porque en ese acto íntimo estás construyendo una relación más honesta con tu mente. Estás aprendiendo a escuchar sin juicio, a observar sin huir, a comprender sin dramatizar. La tristeza, cuando se escribe, se ordena, pierde su carácter caótico y adquiere forma. La palabra escrita actúa como un contenedor, como un límite seguro para lo que dentro parecía infinito. Lo que antes era un mar de emociones se convierte en un río que puedes cruzar. En cada párrafo recuperas el control de tu narrativa, y cuando recuperas la historia, recuperas también la esperanza. Si alguna vez te sientes perdido, si la tristeza se convierte en niebla, vuelve al papel, no para buscar respuestas, sino para volver a escuchar tu voz. Escribir es una manera de decirte, estoy aquí, aún me importa entender. Ese simple gesto de escribir una línea sincera ya es una forma de resistencia, una afirmación de vida. Y con el tiempo, descubrirás que el cuaderno no es solo un registro de tus pensamientos, sino el testimonio de tu crecimiento interior. Así como Marco Aurelio escribió para mantenerse firme ante la incertidumbre del imperio, tú puedes escribir para sostenerte en tus propias batallas. 3 líneas por noche bastan para devolverle orden a tu mente, dirección a tu corazón y serenidad a tus días. Porque, como enseñaban los estoicos, el alma no necesita grandes discursos para curarse, solo actos conscientes. Y escribir, en su forma más pura, es uno de ellos. Una práctica silenciosa que con la constancia de los días transforma la tristeza en claridad y el caos en paz. La práctica del desapego consciente. Hay una verdad que todos conocemos pero rara vez aceptamos. Nada de lo que tenemos nos pertenece realmente.
Lo sabemos intelectualmente, pero vivimos como si todo fuera eterno. Las personas, las cosas, los logros, incluso la juventud o la salud, los tratamos como posesiones sólidas, cuando en realidad son préstamos temporales de la vida. Esta ilusión de permanencia es una de las raíces más profundas de la tristeza. Los estoicos lo entendieron con una lucidez que, aún hoy, resulta incómoda. Séneca lo expresó con crudeza y compasión al mismo tiempo. No poseemos nada, solo disfrutamos préstamos de la vida. La sabiduría de esta frase reside en su aparente dureza. Aceptarla no significa vivir sin amor ni compromiso, sino aprender a amar sin miedo y a disfrutar sin apego. El desapego consciente no es indiferencia. No se trata de no sentir, sino de sentir sin encadenarse. Es la capacidad de disfrutar intensamente lo que la vida ofrece, sabiendo que en cualquier momento puede cambiar o desaparecer. Es el arte de sostener con suavidad. Cuando uno entiende que nada es permanente, deja de temer la pérdida y comienza a apreciar con más profundidad el presente. Porque la paradoja del desapego es esta: solo quien acepta que todo es transitorio puede amar con libertad. Los estoicos practicaban el recuerdo de la impermanencia como un ejercicio espiritual. Marco Aurelio, cada mañana, se decía a sí mismo: hoy moriré, o alguien que amo morirá, o perderé algo que valoro. No era una visión fatalista, sino una manera de prepararse para la vida real, una en la que nada está garantizado. Al contemplar la fragilidad de las cosas, uno deja de exigirle a la realidad que sea perfecta. Deja de pelear contra el curso natural de los acontecimientos, y en ese acto de aceptación nace una serenidad profunda, la que proviene de haber hecho las paces con la naturaleza cambiante de la existencia. Practicar el desapego consciente en la vida moderna puede parecer un desafío, pero basta con introducir pequeños gestos de reflexión diaria. Uno de ellos consiste en hacer una lista de todo lo que valoras. Las personas que amas, tus posesiones, tus metas, incluso tus rutinas. Luego, frente a cada elemento, escribe una sola frase: esto también es temporal. No para restarle importancia, sino para recordarte que su belleza radica precisamente en su fragilidad. Esta práctica, repetida con honestidad, cambia la relación que tienes con el mundo. Dejas de aferrarte y empiezas a agradecer. Imagina, por ejemplo, sostener en tus manos una flor. Sabes que su vida será breve, pero eso no disminuye su valor. Al contrario, lo intensifica. La contemplas con más atención, con más ternura, porque sabes que no volverás a verla igual. Así sucede con cada instante de tu vida. Cada conversación, cada sonrisa, cada amanecer, cada encuentro, son flores fugaces. El desapego no te enseña a no sentir, sino a sentir con conciencia. Te invita a estar presente, a mirar sin la ansiedad de retener, a amar sin la exigencia de poseer. La mente, cuando se aferra, sufre. Cree que puede conservar lo que ama eternamente, y cuando la realidad demuestra lo contrario, se rebela. Séneca observó esta trampa con precisión. Nadie sufre más de lo que imagina. El sufrimiento, decía, no proviene tanto de la pérdida en sí, sino de las historias que construimos alrededor de ella. Anticipamos el dolor, lo amplificamos, lo repetimos mentalmente hasta hacerlo insoportable. Pero cuando aceptamos que todo lo que llega también se irá, el miedo pierde fuerza. Y cuando el miedo se debilita, la vida se vuelve más liviana, más libre. Practicar el desapego consciente no significa renunciar a los afectos o a los deseos, sino cambiar la manera de relacionarnos con ellos. Significa amar sin apropiarse, disfrutar sin depender, actuar sin obsesionarse con el resultado. Los estoicos decían que la virtud está en hacer lo que está en nuestras manos y aceptar serenamente lo que no lo está. Si haces tu parte con diligencia y rectitud, el resto pertenece al flujo de la vida. Y ese flujo no siempre coincide con tus planes, pero siempre te enseña algo si estás dispuesto a escuchar. Una forma práctica de integrar esta filosofía es comenzar cada día con un breve pensamiento. Nada de lo que tengo me pertenece, todo me ha sido prestado. Puedes repetirlo mientras te vistes, mientras miras a tus seres queridos o mientras comienzas tu jornada. No es una frase de pérdida, sino de gratitud. Te recuerda que cada cosa, cada persona, cada instante es un regalo temporal, y esa conciencia no apaga la alegría, sino que la amplifica, porque sabes que lo que hoy tienes puede desaparecer mañana, y por eso lo aprecias más.
Cuando comienzas a vivir desde el desapego, algo cambia sutilmente dentro de ti. Los miedos pierden intensidad. Ya no temes tanto al cambio ni a la pérdida, porque sabes que forman parte del tejido de la vida. Descubres que puedes estar completo incluso cuando algo se va, porque no defines tu plenitud por lo que posees, sino por lo que eres. Esta comprensión libera una paz silenciosa, una ligereza que no se logra acumulando, sino soltando. En la práctica cotidiana, el desapego se manifiesta en cosas pequeñas. Aceptar que los planes cambien sin frustrarte, dejar que una conversación termine sin necesidad de tener la última palabra, permitir que alguien se aleje sin convertirlo en un drama. Cada uno de estos actos es un entrenamiento de libertad interior, porque la verdadera libertad no es hacer lo que uno quiere, sino no depender emocionalmente de lo que no puede controlar. Marco Aurelio decía que la tristeza surge cuando deseamos que las cosas sean distintas de lo que son. Y tenía razón. Si aprendes a aceptar que la vida incluye tanto la presencia como la ausencia, tanto la ganancia como la pérdida, descubrirás que la serenidad no depende de lo externo, sino de tu actitud interna. El desapego consciente te permite vivir con los brazos abiertos, listo para recibir, pero también para soltar. No hay nada más bello que vivir sin miedo a perder. Cuando aceptas que nada te pertenece, dejas de preocuparte por retener y comienzas a disfrutar plenamente. El desapego no es frialdad, es plenitud sin cadenas. Es la capacidad de estar en el mundo sin ser prisionero de él. Y entonces, cuando algo se va, una persona, una etapa, un sueño, puedes despedirte con gratitud en lugar de con resentimiento, porque entiendes que todo lo que llega a tu vida cumple su propósito y que su partida también forma parte de tu crecimiento. Practicar el desapego consciente, en última instancia, es un acto de amor. Amor hacia la vida, hacia los demás y hacia ti mismo. Es reconocer que no necesitas poseer para valorar, que no necesitas retener para disfrutar. En ese espacio de aceptación nace una libertad luminosa, una calma serena que te acompaña incluso cuando todo cambia. Y ahí, en ese punto de equilibrio, comprendes que la verdadera riqueza no está en lo que tienes, sino en la paz con la que eres capaz de soltar. El cuerpo en movimiento. Medicina del alma. Hay una sabiduría antigua, tan simple como profunda, que el mundo moderno ha olvidado. El movimiento del cuerpo es también movimiento del alma. Los estoicos lo comprendieron mucho antes de que la ciencia moderna confirmara lo mismo. No hay división entre mente y cuerpo, entre pensamiento y respiración, entre alma y movimiento. Marco Aurelio lo resumió en una frase de una claridad luminosa. El alma se fortalece cuando el cuerpo se mueve. No hablaba de fuerza física ni de estética, sino de una fortaleza más sutil, la que surge cuando el cuerpo se convierte en un aliado del espíritu. La tristeza tiene una tendencia a inmovilizarnos. Cuando el corazón duele, el cuerpo se encoge, los hombros caen, la respiración se acorta. Es como si el alma, en su intento de protegerse, se refugiara en una quietud que, paradójicamente, la enferma más. Pero basta un pequeño gesto, una caminata, una respiración profunda, un estiramiento consciente para comenzar a abrir una grieta en esa cárcel emocional. El cuerpo, cuando se mueve, recuerda a la mente que la vida continúa, que el flujo de la existencia no se detiene, que aún hay caminos por recorrer. Los estoicos practicaban la acción física como parte de su disciplina espiritual. No era vanidad ni obligación, era un modo de mantener el alma despierta. Caminar, por ejemplo, era para ellos una forma de meditación activa. Al desplazarse sin prisa, sin distracciones, con la mente enfocada en el presente, el cuerpo se volvía el escenario del pensamiento. Cada paso era una afirmación silenciosa de orden, de constancia, de propósito. Y esa práctica, aparentemente mundana, era en realidad una medicina poderosa contra el estancamiento de la tristeza. Caminar sin distracciones, sin teléfono, sin música, sin conversaciones, es un ejercicio profundamente transformador. Al principio, la mente se resiste, quiere ruido, quiere estímulos, quiere escapar de sí misma. Pero si perseveras, algo empieza a cambiar. Tus pensamientos, antes desordenados, comienzan a fluir con mayor claridad. Tu respiración se sincroniza con tus pasos y tu mirada se vuelve más amplia, más serena. Descubres que el cuerpo tiene su propia sabiduría, un ritmo interno que, cuando lo sigues, calma la mente sin necesidad de forzarla.
Marco Aurelio, que pasó gran parte de su vida entre guerras y campañas militares, entendía que el movimiento era también una forma de resistencia interior. En sus escritos se percibe que su disciplina física era inseparable de su equilibrio mental. Sabía que el cuerpo entrenado, flexible y despierto es un terreno fértil para el pensamiento lúcido, y que una mente agitada difícilmente puede habitar en un cuerpo rígido o inerte. Por eso los estoicos promovían la moderación, el ejercicio, el contacto con la naturaleza, no como una moda, sino como una necesidad del alma. Hoy, en una época donde pasamos horas inmóviles frente a pantallas, esa enseñanza resulta más urgente que nunca. La tristeza moderna se alimenta de la inercia, de cuerpos que no se mueven, de respiraciones cortas, de miradas fijas en lo virtual. Recuperar el movimiento consciente no es un lujo, sino una forma de sanar. Cuando sales a caminar sin propósito, solo para sentir el aire, los sonidos, la textura del suelo bajo tus pies, estás devolviéndole a tu espíritu un orden que había olvidado. Hay algo profundamente liberador en caminar sin destino. Es un recordatorio de que no siempre necesitas tener una meta para avanzar. El simple hecho de moverte ya es una declaración de vida. Es como si cada paso, cada respiración, dijera, sigo aquí, sigo caminando. En ese movimiento sencillo hay una belleza silenciosa. No estás huyendo del dolor, estás caminando con él, dándole un espacio para transformarse. El cuerpo se convierte entonces en puente entre la tristeza y la serenidad. La respiración, ese acto tan cotidiano que solemos pasar por alto, es la llave de esa conexión. Cuando caminas y respiras profundamente, el aire no solo oxigena tu cuerpo, también limpia tu mente. Cada inhalación trae presencia, cada exhalación libera carga. Es una danza natural entre lo que entra y lo que se suelta. Los estoicos consideraban la respiración un símbolo de aceptación, recibir lo que viene, dejar ir lo que se va. Esa simple dinámica encierra toda la filosofía de la vida. Practicar el movimiento consciente no requiere grandes esfuerzos. No hace falta un gimnasio ni una técnica sofisticada. Basta con salir de casa y dar unos pasos con intención. Sentir el contacto de tus pies con el suelo, observar el entorno sin juzgar, escuchar los sonidos de la vida que te rodea. En esos instantes, la mente deja de girar sobre sí misma y el alma encuentra descanso. La tristeza, que parecía un peso inmóvil, empieza a moverse contigo. Se vuelve más liviana, más dócil, más humana. En la tradición estoica, el cuerpo no era un enemigo del alma, sino su compañero de viaje. Cuidarlo, moverlo, escucharlo era una forma de honrar la vida. Marco Aurelio, en sus meditaciones, lo expresó con profunda gratitud. El cuerpo es un instrumento prestado por la naturaleza para cumplir con nuestra tarea de vivir con virtud. Por eso, mantenerlo en movimiento era también un acto moral. Un cuerpo activo es una mente despierta es un espíritu libre. La tristeza, en cambio, nos tienta a la quietud absoluta. Nos dice que descansemos, que no hay sentido en moverse, que el peso es demasiado. Pero ahí es cuando más necesitamos levantarnos. No para escapar, sino para recordar que todavía somos capaces de actuar. La acción física, incluso la más pequeña, rompe el hechizo del abatimiento. Porque mientras te mueves, algo dentro de ti también se reorganiza. La energía que estaba estancada vuelve a fluir y con ella la claridad. El movimiento, cuando se practica con presencia, es una forma de oración, no con palabras, sino con pasos. Es una comunión silenciosa con el mundo, un diálogo entre el cuerpo y el alma. Cuando caminas con atención, descubres que la tristeza se vuelve menos áspera, se convierte en compañera, no en carcelera. Aprendes que no necesitas deshacerte del dolor para estar en paz. Solo necesitas permitir que se mueva contigo. La gratitud como antídoto del dolor, hay un instante, casi imperceptible, en que la tristeza comienza a transformarse. No ocurre de golpe, ni por una revelación grandiosa, sino por un gesto interior, una elección silenciosa, la de agradecer. La gratitud es quizás una de las fuerzas más refinadas del alma. No elimina el dolor, pero lo ilumina. No borra las pérdidas, pero les da sentido. Cuando agradeces, incluso en medio de la dificultad, estás recordando que la vida sigue siendo más grande que tu tristeza, que aún existen razones por pequeñas que sean para seguir en pie. Los estoicos veían en la gratitud una virtud esencial, una forma de inteligencia espiritual.
Comprendían que quien agradece no depende del azar ni del favor de los dioses, sino de su propia actitud ante la existencia. No se trata de un optimismo ingenuo ni de negar lo que duele, sino de reconocer que incluso el dolor tiene algo que enseñarte, que cada experiencia, incluso la más amarga, contiene un fragmento de sabiduría. En ese sentido, la gratitud no es una emoción, sino una práctica de conciencia. Hay una frase que resume esta enseñanza con belleza. No es la felicidad la que nos hace agradecidos, sino la gratitud la que nos hace felices. El orden de las palabras lo cambia todo. Esperar a sentirte feliz para agradecer es un error común, porque la felicidad no llega antes del agradecimiento, sino después. Es el resultado natural de una mente que elige ver lo que permanece en lugar de obsesionarse con lo que falta. Los estoicos llamaban a esto contentus animi, el contentamiento del alma, una serenidad que no depende de circunstancias, sino de perspectiva. La tristeza, cuando domina, estrecha la mirada. Te hace fijarte solo en lo que se ha ido, en lo que falta, en lo que duele. Pero la gratitud ensancha el horizonte. Es como abrir una ventana en una habitación cerrada. El aire entra, la luz cambia, y de pronto la vida vuelve a respirar dentro de ti. No porque todo se haya resuelto, sino porque recuerdas que no todo está perdido. Siempre hay algo que permanece, aunque sea el simple hecho de seguir respirando, y si puedes respirar, puedes empezar de nuevo. Practicar la gratitud no requiere grandes discursos, sino constancia. Los estoicos, en su sobriedad, la integraban en sus rituales diarios. Marco Aurelio comenzaba el día recordando todo lo que la vida ya le había dado. El don de la razón, el privilegio de existir, la oportunidad de actuar con virtud, no necesitaba motivos extraordinarios. Su gratitud nacía del reconocimiento de lo esencial. Nosotros también podemos cultivar ese hábito con un ejercicio sencillo: escribir, cada día, 3 cosas por las que estás agradecido. Este ejercicio, tan simple en apariencia, tiene un poder transformador. No importa si un día agradeces por algo grande como la salud de un ser querido y otro por algo diminuto como el sabor del pan o el calor del sol en tu rostro. Lo que importa es el acto de mirar con atención. La gratitud no cambia las circunstancias, pero cambia la mirada, y una mirada nueva puede cambiarlo todo. Cuando entrenas tu mente para encontrar motivos de gratitud, comienzas a habitar la vida de otra manera. El alma deja de buscar carencias y empieza a reconocer abundancia. En los momentos de tristeza puede parecer imposible agradecer, pero es precisamente entonces cuando la gratitud se vuelve más valiosa. No como un artificio para negar el dolor, sino como una lámpara que te guía dentro de él. Puedes agradecer no solo por lo que tienes, sino por lo que aprendiste, por la fuerza que descubriste en ti, por las lecciones que el sufrimiento dejó a su paso. Como decía Séneca, nadie sufre más de lo que imagina, y una mente agradecida imagina menos desgracia, porque ha aprendido a encontrar significado incluso en la adversidad. La práctica de la gratitud también reeduca la mente en la humildad. Te recuerda que nada es un derecho garantizado, sino un don momentáneo. Cuando agradeces por el agua, por el cuerpo que respira, por los vínculos que te acompañan, dejas de dar por sentado lo que en realidad es milagro cotidiano. Esa conciencia te vuelve más compasivo, más presente, más consciente de la interdependencia que sostiene la existencia. Gratitud y humildad son hermanas. Ambas nacen de la aceptación de que no controlamos todo, y ambas nos liberan del ego que exige más de lo que necesita. En un mundo que nos entrena para desear siempre algo nuevo, la gratitud es un acto de rebelión. Nos enseña a detenernos, a mirar lo que ya está aquí, a saborearlo con calma. Cada vez que agradeces, interrumpes el ciclo del deseo y le dices al alma: esto es suficiente. Esa simple afirmación es uno de los mayores antídotos contra la tristeza, porque gran parte del sufrimiento nace de la sensación de carencia, de la comparación constante con lo que no tenemos o no somos. La gratitud rompe esa cadena, devolviéndonos al presente donde casi siempre hay más bien que mal. Un ejercicio que puedes incorporar cada noche es el de las 3 gratitudes simples. Antes de dormir, repasa el día y encuentra 3 motivos para decir gracias. No importa si son pequeños o repetidos. Puede ser: gracias porque pude ver el amanecer. Gracias porque tuve una conversación sincera. Gracias porque hoy pude respirar con calma. Este gesto, repetido con disciplina, reconfigura lentamente tu mente.
dejas de terminar el día con preocupaciones y comienzas a cerrarlo con reconocimiento. Y lo que se repite con gratitud se convierte en serenidad. Los estoicos comprendían que la gratitud no era solo una práctica emocional, sino una forma de sabiduría. Agradecer te devuelve al equilibrio, porque pone las cosas en proporción. Cuando agradeces, reconoces que no eres dueño del mundo, pero sí su participante. Que no puedes controlarlo todo, pero puedes admirar lo que te toca vivir. Que el dolor, aunque real, no lo es todo. Y en esa aceptación surge una paz profunda, una calma que no necesita explicación. Con el tiempo, la gratitud deja de ser un ejercicio voluntario y se vuelve una forma de mirar. Ya no tienes que buscar razones para agradecer, todo se convierte en motivo, incluso la tristeza. Porque cuando entiendes que ella también te ha hecho más sabio, más sensible, más humano, puedes agradecerle su paso. La gratitud entonces completa el ciclo del dolor. Lo transforma en crecimiento, lo vuelve luz, serenidad ante la pérdida y el fracaso. Pocas experiencias nos revelan tanto sobre nuestra naturaleza como la pérdida y el fracaso. Son los momentos que desnudan nuestras ilusiones, que arrancan los velos de la seguridad y nos obligan a mirar de frente la fragilidad de la vida. Nadie escapa a ellos. Todos, en algún momento, hemos sentido el vacío que deja lo que se va o la herida de lo que no salió como esperábamos. Y sin embargo, los estoicos veían en estas experiencias no un castigo, sino una oportunidad. Una oportunidad para recordar que el sufrimiento no nace de los hechos, sino de la manera en que los interpretamos. Epicteto, esclavo y sabio, lo dijo con una claridad que resuena a través de los siglos. No busques que las cosas ocurran como deseas, sino desea que ocurran como suceden. Esa frase, simple y profunda, encierra el secreto de la serenidad. La resistencia ante lo inevitable es la raíz de la angustia. Cuando algo se rompe, una relación, un sueño, una etapa de la vida, nuestra mente tiende a rebelarse. No debía haber pasado, no es justo, esto no puede ser así. En esa lucha silenciosa contra la realidad se gasta una enorme cantidad de energía, una energía que, en lugar de ayudarnos a sanar, nos mantiene atrapados en el dolor. Los estoicos no proponían resignarse, sino comprender. Comprender que hay un orden mayor, una lógica invisible en el flujo de los acontecimientos y que la serenidad consiste en alinearse con ese flujo, no en oponerse a él. Epicteto enseñaba que la libertad del alma comienza cuando aceptamos que hay cosas que dependen de nosotros y cosas que no. Lo que ocurre, fuera la pérdida de un ser querido, un despido, un rechazo, una enfermedad, no está bajo nuestro control. Pero ¿cómo respondemos a ello? Sí, esa es la esfera de la libertad interior. Resistirse a la realidad no la cambia, solo añade sufrimiento. En cambio, aceptar lo que sucede no es debilidad, sino sabiduría. Es el reconocimiento de que la vida, en su esencia, es movimiento, transformación, tránsito. Los estoicos desarrollaron una práctica mental que puede parecer dura al principio, pero que libera profundamente al espíritu. No lo he perdido, me ha sido devuelto lo que nunca fue mío. Esta frase, que algunos atribuyen a Séneca y otros a Epicteto, es un recordatorio de que nada nos pertenece de verdad. Todo lo que disfrutamos, personas, bienes, momentos, son préstamos de la vida. Y la vida, cuando lo considera necesario, los reclama de vuelta. Al principio, esta visión puede parecer fría, pero en realidad es profundamente compasiva, porque nos invita a amar sin aferrarnos, a disfrutar sin miedo, a vivir con ligereza. Imagina, por ejemplo, que pierdes a alguien muy querido. El dolor es inevitable, humano, necesario. Pero si con el tiempo logras ver esa pérdida desde la mirada estoica, entenderás que esa persona no te fue arrebatada, sino que te acompañó durante un tiempo precioso que ahora se ha cumplido. Agradecer ese tiempo, en lugar de lamentar su final, no borra la tristeza, pero la transforma en gratitud. Ya no se trata de un vacío que duele, sino de un espacio que honra. Esa es la serenidad que nace de la comprensión. Lo mismo ocurre con el fracaso. La sociedad moderna nos ha enseñado a temerlo, a verlo como sinónimo de valor perdido o dignidad rota. Pero los estoicos sabían que el fracaso no tiene el poder de disminuirte, a menos que tú se lo concedas. Epicteto decía, no son las cosas las que nos perturban, sino nuestras opiniones sobre las cosas. Fracasar no es caer, sino negarte a aprender de la caída.
Cada error, cada decepción, cada intento que no prospera, te muestra algo de ti mismo. Tus límites, tus ilusiones, tus resistencias. Si puedes mirar ese reflejo sin juzgarte, el fracaso deja de ser un enemigo y se convierte en maestro. La serenidad no surge del control, sino de la entrega lúcida. Es el arte de decir, esto también forma parte de mi camino, no desde la resignación, sino desde la confianza. Confianza en que la vida, incluso cuando parece despojarte, sigue guiándote hacia un lugar de crecimiento. Aceptar lo que ocurre no significa renunciar a tus sueños, sino entender que el resultado no define tu valor. Lo que realmente importa es la virtud con la que vives el proceso, no el desenlace. Séneca, en una de sus cartas, decía que nada nos pertenece verdaderamente, ni siquiera nuestro cuerpo, y que el sabio es aquel que se prepara para devolverlo todo sin queja cuando llegue el momento. Esta visión no busca apagar las emociones, sino liberarlas del apego. Cuando aprendes a ver la vida como una serie de dones prestados, cada día se vuelve más precioso. No temes perder, porque sabes que lo que llega cumple una función y lo que se va deja una enseñanza. La tristeza, entonces, se vuelve menos amarga. Ya no es una enemiga, sino una guía hacia la madurez del alma. Practicar la serenidad ante la pérdida requiere entrenamiento, como cualquier virtud. Comienza observando tus reacciones. Cuando algo no sale como esperas, detente y pregúntate, ¿depende esto de mí? Si la respuesta es no, tu tarea no es resistir, sino aceptar. Aceptar no es rendirse, es comprender que la realidad tiene su propio curso. Luego, repite para ti la frase estoica, no lo he perdido, me ha sido devuelto lo que nunca fue mío. Al principio puede doler pronunciarla, pero con el tiempo descubrirás que su verdad te libera. La serenidad no es ausencia de emociones, sino dominio de ellas. Es la capacidad de mantenerte en pie incluso cuando todo alrededor se tambalea. Es poder decir, como Epicteto, que aunque te quiten todo, nadie puede arrebatarte la libertad de elegir tu actitud. Y esa libertad, ejercida una y otra vez, te convierte en dueño de ti mismo. Hay un tipo de belleza que solo aparece después de haber perdido, una claridad que solo llega cuando has soltado lo que creías indispensable. Los estoicos la llamaban apatheia, no como indiferencia, sino como equilibrio del alma. Es el estado de quien, habiendo enfrentado la adversidad, ya no teme al cambio, porque ha comprendido que todo lo que viene y todo lo que se va forma parte del mismo ciclo sagrado. La soledad, del vacío a la compañía interior. Hay una palabra que muchos temen y pocos comprenden: soledad. En un mundo saturado de ruido, de pantallas, de conversaciones superficiales, la soledad se percibe como un castigo, una señal de vacío o de fracaso. Pero los antiguos sabios, y especialmente los estoicos, la veían como un regalo, una puerta hacia la serenidad interior. Séneca lo expresó con la claridad de quien conocía el alma humana. El sabio nunca está solo, pues tiene consigo su alma. En esas pocas palabras se encierra una de las lecciones más profundas del estoicismo. Aprender a estar en compañía de uno mismo es una de las más altas formas de libertad. La soledad, entendida desde esta perspectiva, no es ausencia de compañía, sino presencia de conciencia. No se trata de un aislamiento doloroso, sino de un espacio donde el alma puede escucharse sin interferencias. Cuando el ruido del mundo se apaga, emergen las voces interiores, los pensamientos que habíamos pospuesto, las emociones que evitamos, los anhelos que no sabíamos nombrar. Al principio, esa experiencia puede ser incómoda, incluso inquietante, pero con el tiempo, uno descubre que en esa conversación silenciosa con uno mismo hay una riqueza que ninguna distracción puede ofrecer. Los estoicos sabían que quien no aprende a estar solo será esclavo de la aprobación ajena. El que teme la soledad, decía Séneca, teme encontrarse consigo mismo. Y es que la soledad desnuda lo que somos, sin adornos, sin el espejo deformante de la mirada de los demás. En ese espacio interior, sin público ni juicio, uno puede observar sus pensamientos con claridad y reconocer qué es esencial y qué es ruido. Esa es la base de la autarquía, la autosuficiencia estoica, la capacidad de bastarse a sí mismo, no por orgullo, sino por equilibrio. Cuando comprendemos la soledad como maestra, deja de ser un lugar oscuro, se convierte en un refugio, en un laboratorio del alma donde se destilan las emociones y se templa la mente. Allí, uno puede practicar el arte del diálogo interior, que no es otra cosa que la escucha,
consciente. Preguntarse con sinceridad, ¿qué siento? ¿Por qué me duele esto? ¿Qué espero de mí? No para buscar respuestas inmediatas, sino para cultivar presencia. Marco Aurelio, en sus meditaciones, escribió para sí mismo, no para ser leído por otros. Era su forma de conversar con su propia alma, de ordenar el caos interno, de recordar cada día lo que realmente importaba. Este hábito de escribir o reflexionar en silencio es una herramienta poderosa contra la tristeza y la confusión. Cuando te sientas solo, en lugar de huir hacia el ruido o la distracción, siéntate contigo mismo y escribe. No necesitas grandes frases, basta con sinceridad. Escribe lo que sientes sin censura, lo que temes, lo que deseas comprender. Al hacerlo, conviertes la soledad en diálogo, no en eco. Es un ejercicio de claridad y de humildad. Es reconocer que tu mente también necesita escucharse a sí misma para sanar. Otra práctica que los estoicos valoraban profundamente era la lectura meditativa. No leer para acumular conocimiento, sino para nutrir el alma. Séneca lo aconsejaba. No leas mucho, sino lee bien. En la soledad, los libros se vuelven compañeros silenciosos que hablan directamente al corazón. Un texto antiguo, una reflexión sabia, una frase sencilla pueden actuar como espejos del alma, ayudándote a ver con más claridad. Leer con calma, dejando que las palabras te atraviesen, es un modo de meditar, y en ese silencio compartido entre tu mente y las ideas de otro espíritu, la soledad se disuelve. La soledad también puede ser un espacio para la contemplación. Salir a caminar sin compañía, observar el cielo, escuchar el viento o el murmullo del agua, son formas de recordarte que nunca estás realmente solo. La naturaleza, en su silencio majestuoso, es una maestra del equilibrio. Enseña sin palabras lo que los sabios repiten con frases, que todo está conectado, que la vida fluye en armonía incluso cuando tú te sientes desconectado. En esos momentos de quietud, cuando te detienes a observar sin prisa, descubres que hay una compañía más profunda que la humana, la del mundo mismo. El miedo a la soledad proviene de la confusión entre estar solo y sentirse vacío, pero no son lo mismo. La soledad física puede ser fértil si está habitada por la conciencia. El vacío, en cambio, es la ausencia de sentido, no de compañía. Cuando aprendes a estar contigo mismo, el vacío desaparece, porque ya no buscas afuera lo que solo puedes encontrar adentro. Es entonces cuando la soledad se transforma en independencia emocional. Ya no necesitas la presencia constante de otros para sentirte completo. Puedes disfrutarla, pero no depender de ella. Séneca decía que el sabio está acompañado por sus pensamientos como por buenos amigos. Esta imagen es hermosa y práctica a la vez. Cultivar buenos pensamientos, pensamientos que te guíen y te sostengan, es como formar una compañía interior que nunca te abandona. Cuando tu mente está nutrida de claridad, virtud y serenidad, no hay soledad que te asuste, porque incluso en el silencio más profundo hay una voz interna que te dice, estoy contigo. Pero para llegar a esa compañía interior hay que atravesar un umbral. Hay que soportar al principio el peso del silencio. Es una etapa inevitable, el momento en que el ruido del mundo se apaga y todavía no hemos aprendido a escuchar el susurro del alma. Muchos abandonan ahí buscando refugio en distracciones. Sin embargo, quien persevera, quien se queda un poco más en ese espacio aparentemente vacío, descubre algo precioso. La quietud no es vacío, es presencia. Es el momento en que el alma comienza a hablar con voz clara. La soledad, bien vivida, no aísla, unifica. No separa del mundo, sino que te devuelve a él con más autenticidad. Porque solo quien se ha encontrado a sí mismo puede relacionarse con los demás sin máscaras. Quien sabe estar solo, sabe amar mejor, escuchar mejor, comprender mejor. La soledad te enseña a no buscar en los otros lo que te falta, sino a compartir con ellos lo que ya eres. Comparación y envidia, la trampa moderna. Vivimos en una era donde la comparación se ha convertido en una costumbre casi automática. A cada instante, las pantallas nos muestran vidas ajenas llenas de brillo, éxito y aparente plenitud. En silencio, nuestra mente empieza a medir, a comparar, a preguntarse por qué nosotros no tenemos lo que otros exhiben. Y así, sin darnos cuenta, alimentamos una tristeza nueva, sutil y corrosiva. La tristeza que nace de mirar demasiado hacia afuera. Los estoicos, aunque vivieron hace más de 2000 años, ya conocían este veneno. Marco Aurelio lo expresó con una lucidez que aún resuena.
No pierdas tiempo discutiendo cómo debe ser un buen hombre. Sé uno. En otras palabras, deja de mirar la virtud ajena y enfócate en cultivarla dentro de ti. La comparación es una forma de olvido de lo que eres, de tu camino, de tu ritmo. Cuando comparas, dejas de habitar tu propia vida para intentar vivir la de otro. Y en ese intento imposible, pierdes tu paz. El estoicismo enseña que el valor de una persona no se mide por sus logros visibles, sino por la coherencia entre lo que piensa, dice y hace. Sin embargo, en tiempos donde la apariencia pesa más que la esencia, muchos buscan validación externa en lugar de armonía interna. Esa búsqueda, siempre insaciable, es una fuente constante de frustración, porque siempre habrá alguien que tenga más, parezca mejor o avance más rápido. Pero esa comparación no es real, porque cada vida sigue un camino distinto, con desafíos, tiempos y lecciones que no se pueden medir en los mismos términos. Séneca advertía que el mayor error del ser humano es desear parecer en lugar de ser. Quien se preocupa demasiado por cómo lo ven los demás acaba viviendo según las expectativas ajenas, y eso lo aparta de su verdadera naturaleza. La envidia, decía, no nace del amor por el bien, sino del odio hacia el éxito de otro. Y ese odio no destruye al otro, sino a quien lo siente. El alma envidiosa no descansa, porque vive pendiente de lo que no posee. La mirada constante hacia el exterior impide apreciar lo que ya está presente en uno mismo. La comparación tiene una raíz más profunda, la inseguridad. Cuando no sabes quién eres o qué valoras, necesitas espejos externos para definirte. Pero esos espejos son inestables, deformantes, cambiantes. Hoy reflejan admiración, mañana indiferencia. El sabio estoico no busca su identidad en los ojos ajenos, sino en la claridad de su propia conciencia. Marco Aurelio lo practicaba cada noche en sus meditaciones. Se preguntaba no qué opinaban de él, sino si había sido fiel a sus principios. Si había actuado con justicia, templanza, coraje y sabiduría. Su medida no era el aplauso, sino la virtud. La envidia y la comparación son trampas modernas precisamente porque se disfrazan de motivación. Nos dicen que mirar al otro nos inspira, pero en realidad muchas veces nos paraliza. Nos desconecta del presente, nos hace sentir insuficientes. En cambio, los estoicos proponían una práctica más sana, compararte contigo mismo, pero no para juzgarte, sino para observar tu progreso. Pregúntate, ¿soy más sereno hoy que ayer? ¿He reaccionado con más sabiduría? ¿He cultivado más paciencia, más compasión, más equilibrio? Ese tipo de comparación no alimenta la tristeza, sino el crecimiento. Cuando la mente se acostumbra a medirlo todo con la vara del éxito ajeno, olvida el valor del proceso. Pero la vida no se trata de llegar antes, sino de caminar con conciencia. Cada persona tiene su propio sendero, y lo que para unos es triunfo, para otros puede ser simple apariencia. Marco Aurelio lo recordaba a sí mismo constantemente. Todo lo que ves pronto desaparecerá. Recuerda que tanto el que admira como el admirado son igualmente efímeros. Esta reflexión es un bálsamo contra la envidia, porque pone las cosas en perspectiva. Nada de lo que hoy parece grande o envidiable conservará su brillo con el paso del tiempo. Lo único que permanece es el carácter, la virtud, la serenidad del alma. Volver la mirada hacia uno mismo no significa egoísmo, sino responsabilidad. Significa reconocer que tu tarea no es superar a otros, sino superarte a ti. Cada día ofrece una oportunidad para ser un poco más sabio, más justo, más ecuánime. Si conviertes tu progreso interior en tu medida de éxito, te liberas del ciclo de comparación. Y con esa libertad llega la paz. Porque ya no importa quién te vea o quién te juzgue, lo que importa es que tú sepas que estás avanzando en el camino correcto. Un ejercicio práctico para contrarrestar la comparación consiste en dedicar unos minutos cada noche a escribir 3 observaciones sobre tu propio día. Una acción en la que actuaste con virtud, una reacción que podrías mejorar y una intención para el día siguiente. Esta práctica, sencilla pero poderosa, te entrena para mirar hacia adentro con objetividad, sin juicio ni culpa. Poco a poco, aprendes a valorar tu propio crecimiento y a comprender que la única competencia verdadera es contigo mismo. La comparación y la envidia también pueden combatirse con gratitud. Cuando agradeces sinceramente lo que tienes, el deseo de lo ajeno se desvanece. No porque desaparezca la admiración, sino porque se transforma en inspiración.
Puedes alegrarte por los logros de otros sin sentirte menos, cuando comprendes que su camino no resta valor al tuyo. La vida no es una carrera, sino un recorrido compartido, donde cada uno avanza según su ritmo y sus desafíos. La envidia florece donde hay olvido del propósito, pero se marchita en la tierra fértil de la gratitud. En última instancia, la comparación constante es una forma de distracción del alma. Te aleja de la tarea más importante, construir tu carácter. El estoicismo enseña que el bienestar no proviene de alcanzar más, sino de necesitar menos. Y cuando dejas de mirar tanto hacia los demás, descubres que ya posees todo lo necesario para vivir con plenitud. Lo que falta no es más éxito, más reconocimiento o más pertenencias, sino más presencia. La serenidad se encuentra cuando aceptas que tu camino, con sus aciertos y sus caídas, es exactamente el que necesitas para evolucionar. La tristeza como camino hacia la fortaleza interior. Al final de todo este recorrido, cuando el eco de las emociones se ha calmado y la mente comienza a ver con claridad, comprendemos que la tristeza nunca fue un enemigo. Fue una maestra silenciosa, exigente, pero profundamente sabia. Durante mucho tiempo, la humanidad ha intentado escapar del dolor, cubrirlo con distracciones, negarlo con sonrisas forzadas o esconderlo bajo el disfraz de la fortaleza exterior. Sin embargo, el estoicismo nos enseña una verdad más serena y duradera. El dolor no viene para destruirte, sino para forjarte. Es el fuego que templa el acero del alma, el viento que enseña a las raíces a aferrarse más hondo a la tierra. Ryan Holiday lo resume con precisión al decir: el obstáculo es el camino. Cada dificultad, cada pérdida, cada tristeza que parece detenerte, en realidad te está guiando hacia una versión más fuerte de ti mismo. Pero para entenderlo, hay que abandonar la idea de que la felicidad consiste en una vida sin dolor. Los estoicos sabían que la verdadera serenidad no se construye en la ausencia de desafíos, sino en la forma en que los afrontamos. No es un refugio donde no entra la tormenta, sino un faro que permanece encendido mientras el mar se agita. Cuando estás en medio de la tristeza, parece imposible creer que de ella pueda surgir algo valioso. Pero la vida tiene un modo sutil de transformar lo que duele en comprensión y lo que pesa en sabiduría. La tristeza te obliga a detenerte, a mirar dentro, a cuestionar tus prioridades. Es en esos momentos de quietud dolorosa cuando emergen las preguntas esenciales. ¿Qué es lo que verdaderamente importa? ¿Qué parte de mí necesita fortalecerse? ¿Qué puedo aprender de esto? Esas preguntas, si se escuchan con humildad, son el inicio de un proceso de transformación interior. Marco Aurelio, enfrentando pérdidas, guerras y traiciones, escribió que la vida de un hombre es lo que sus pensamientos hacen de ella. La tristeza puede ser una prisión o una senda, dependiendo de cómo decidas mirarla. Si la rechazas, se vuelve sombra. Si la abrazas con comprensión, se convierte en luz. Esa luz no es brillante ni inmediata, es tenue, pero constante, como el amanecer que poco a poco disipa la noche. El dolor, cuando se acepta con sabiduría, pule el carácter, enseña paciencia y revela una fortaleza que desconocías. La metáfora más hermosa que ilustra esta idea es la de la nube y el sol. La tristeza es esa nube espesa que cubre el cielo, que parece apagar la luz y traer oscuridad. Pero el sol sigue ahí, intacto, esperando detrás. No desaparece, no se apaga, simplemente queda oculto por un tiempo. Así ocurre con la fortaleza interior. Cuando la tristeza la cubre, no significa que haya desaparecido, sino que está siendo llamada a despertar. Y cuando la nube se disipa, porque todo pasa, incluso la pena más profunda, el sol vuelve a brillar con un resplandor más cálido, más sabio, más humano. El estoicismo no propone una vida sin tristeza, sino una relación diferente con ella. Aprender a caminar junto a la tristeza, sin dejar que gobierne tu vida, es una de las formas más elevadas de libertad. No se trata de huir del dolor ni de resistirlo con dureza, sino de integrarlo con serenidad. Elige no estar herido y no lo estarás, decía Epicteto. No porque el dolor desaparezca, sino porque eliges no identificarte con él. La tristeza forma parte del viaje, pero no tiene que convertirse en tu identidad. Esa elección consciente de observar sin rendirse, de aceptar sin resignarse, es lo que convierte la tristeza en fortaleza. Cada vez que eliges no ceder ante la desesperanza, que decides seguir caminando aunque duela, estás fortaleciendo tu espíritu. La resiliencia no es un don, es una práctica.
Se cultiva en los días grises, en los silencios pesados, en las horas donde todo parece perdido. Es ahí donde, sin ruido, el alma aprende a sostenerse por sí misma. Ryan Holiday, al reinterpretar el pensamiento estoico para nuestro tiempo, insiste en que los obstáculos no nos detienen, nos definen. El obstáculo es el camino, no es solo una frase inspiradora, sino una filosofía de vida. Si aprendes a mirar la tristeza como parte del entrenamiento del alma, cada golpe deja de ser un castigo y se convierte en enseñanza. Porque cada emoción difícil contiene en su núcleo la semilla de una virtud. La tristeza te enseña compasión, la pérdida te enseña desapego, el miedo te enseña valor. En la práctica diaria, esto significa recordar que la tristeza no necesita ser eliminada, sino comprendida. Que no hay vergüenza en sentirla, pero sí sabiduría en no dejar que te consuma. Cuando llegue, porque inevitablemente llegará, recíbela como se recibe a un visitante temporal, con respeto, pero sin entregarle las llaves de tu casa. Escucha su mensaje, aprende de él y déjalo marchar. Esa es la esencia del dominio emocional que los estoicos cultivaban con disciplina. Con el tiempo, uno aprende que la fortaleza no consiste en no llorar, sino en seguir adelante incluso después de hacerlo. Que no se trata de endurecerse, sino de volverse flexible, como el árbol que se inclina ante el viento sin romperse. La tristeza, bien entendida, nos vuelve más humanos, más empáticos, más conscientes de nuestra capacidad de sanar. Nos enseña a mirar con ternura nuestras heridas y las de los demás. Nos hace menos orgullosos, pero más sabios. Cuando finalmente descubres que la tristeza puede coexistir con la serenidad, has alcanzado una comprensión profunda del alma. Ya no temes los días nublados, porque sabes que también forman parte del ciclo natural. Y entonces comprendes lo que los sabios intentaban decirnos, que la alegría no es un relámpago que cae del cielo, sino una llama que se enciende dentro, alimentada por la calma, la aceptación y la claridad. Gracias por llegar hasta aquí, por regalarte este tiempo de silencio, de reflexión y de encuentro contigo mismo. Si estas palabras resonaron en ti, si te ayudaron a mirar tu tristeza con otros ojos, entonces ya has dado el primer paso en el camino de la fortaleza interior. La serenidad no se conquista en un día, sino en los pequeños actos de conciencia que repites con amor y constancia. Recuerda, no estás solo en este viaje. Cada uno de nosotros camina entre luces y sombras, aprendiendo a mantener encendida su propia llama. Si este mensaje te ha inspirado, te invito a seguir profundizando en este sendero de sabiduría. Suscríbete a El Camino Estoico, comparte este episodio con alguien que pueda necesitarlo y acompáñanos en la misión de construir una comunidad donde la calma, la claridad y la virtud sean nuestra forma de vivir. Gracias por escuchar, por sentir y por seguir buscando dentro de ti aquello que ningún dolor puede apagar, tu luz interior. Nos reencontramos muy pronto, en otro paso más de este camino sereno que todos, de una u otra manera, estamos aprendiendo a recorrer.